Este día 6 de marzo del 2024, los padres de los 43 de Ayotzinapa, así como integrantes de comisiones de derechos humanos no gubernamentales, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, irrumpieron por la puerta lateral de Palacio Nacional, en donde López estaba realizando su circo de saliva, tumbando la puerta de acceso con una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad, color blanca, que los manifestantes tomaron y la empujaban varias personas, y de esa forma, como un marro, como un mazo, tumbaron la puerta. No pudieron penetrar totalmente a donde se hacía el circo, porque los soldados, que son muchísimos, que cuidan alrededor de 500, no lograron, o más bien lograron contener el acceso de los manifestantes. Y todo debido a que López no ha querido recibir a los padres de los jóvenes desaparecidos y masacrados, porque él está sosteniendo al ejército, que es el responsable, porque la Comisión de la Verdad que firmó mediante decreto, pues llegó a la conclusión de que era un crimen de Estado, en donde participó el Estado y el municipio para defender a los soldados. Y López ha sostenido esa verdad histórica e inclusive metió a la cárcel al ex procurador del tiempo de Peña Nieto para salvar al ejército, porque son los que lo sostienen en su desgobierno. Son serviles y son adyectos, y ya perdieron su honor para ser garantes de la soberanía de la nación. Y para estar a tono con mis descalificaciones, me permito exhibir las declaraciones de López en su circo, que fue interrogado por una reportera que le enteró que ya estaban haciendo acto de presencia los manifestantes así. Presidente, perdón, es que aquí afuera están los padres normalistas de Ayotzinapa, sí. Están intentando entrar, han mencionado que, bueno, ya entraron, que rompieron o algo así con las puertas. ¿Qué respuesta les da ahorita que están intentando entrar? Ahorita ya hay varias alertas. Los va a atender el subsecretario de Gobernación. Usted directamente. Yo estoy analizando y conduciendo todo, porque lo que me importa es encontrar a los jóvenes, y ya la actitud no de los padres, sino de los asesores y de las organizaciones es una actitud, sí, en el mejor de los casos política, de confrontación en contra nuestra. Decirle nada más a los padres que estamos dedicados y que estamos avanzando mucho en la investigación, pero lo que sucede es de que ellos están siendo manipulados por el grupo que encabeza Álvarez y Casa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, grupos conservadores de derecha apoyados por gobiernos extranjeros. Bueno, este narcopresidente se encuentra totalmente sin ninguna justificación, sin ningún argumento para engañar a los padres de familia de los jóvenes desaparecidos. Pues la verdad es que cuando él andaba en campaña en el 2018 para la presidencia de la República, se comprometió con los padres, hizo el compromiso de que iba a crear una comisión de la verdad y que se iba a hacer justicia, que iba a descubrir
dónde estaban los desaparecidos. Para ello, ciertamente, el día 3 de diciembre del 2018, formó esa comisión mediante un decreto. Y finalmente, ya casi al término de su gobierno, fue el año pasado, el encargado de esa comisión, que fue el subsecretario de Derechos Humanos, el señor Alejandro Encina, llegó a la conclusión y señaló como verdad histórica el de que se trató de un crimen de Estado, la desaparición y muerte de los jóvenes por intervención del Estado y de los municipios. Y esa verdad histórica no les satisfizo a los padres, porque la verdad es que existen muchos antecedentes, muchas dudas de que haya sido el Estado y el municipio, porque la certeza está en que fue el ejército, y López está empecinado en que no queden dentro de esa investigación, porque son los sostenedores de López, y por ende pues tiene que sostener la solvencia del ejército, que desde luego ya no existe, porque son elementos serviles a López y no representan ninguna garantía respecto a proteger la soberanía de la nación. Y la verdad es que ha sido ese el problema que ha desencadenado la inconformidad de los padres de familia. Primero se negó a entregarles el archivo del ejército. Después de muchas presiones dijo que estaba a su disposición. Pero el problema fundamental es ese, que López defiende a capa y espada la intervención del ejército mexicano en la desaparición de los jóvenes, que supuestamente fueron incinerados en un basurero de Cocula, en Guerrero. Y es lógico que fue el ejército, porque 43 jóvenes no podían haber desaparecido nada más así. Tenía que ser con la hazaña del ejército, que están impuestos a matar, a masacrar, porque ni siquiera los elementos de la policía de Guerrero era suficiente para poder controlar a los jóvenes. Quiere decir entonces que sucedió lo mismo que pasó con la masacre de Tlatelolco, en donde el ejército, por órdenes del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, fue el que masacró a los jóvenes. Se vuelve a repetir la misma historia, pero López pues tiene el compromiso con el ejército, porque es el que lo sostiene y es el que tolera la irrupción de la delincuencia organizada en todo el territorio nacional, porque además son un garante para ganar las elecciones por parte de su corcholata, porque está de por medio su libertad, y quiere quedar impune de sus delitos, que han sido muchísimos, sobre todo de corrupciones, de peculado, de coalición de servidores públicos, de nepotismo, de violación al artículo 134 de la Constitución Federal, pues ha dilapidado el dinero de la nación, que es parte de nuestros impuestos, sin ton ni son, sin ninguna restricción del órgano superior de auditoría y fiscalización de la nación, ni siquiera las instituciones establecidas para eso, como son las contralorías, la función pública. Nunca ha sido controlado López del dispendio y del saqueo del dinero de la nación. Y porque son sus principales sostenedores, el ejército y la delincuencia, es por lo que está traicionando a los padres de Ayotzinapa
a sostener una verdad histórica como un crimen de Estado, pero no del ejército. Ese es el verdadero problema y es el compromiso que tiene López con el ejército. Pero aquí queda demostrado una cosa, que López es un traidor, es un sujeto mitómano que no cumple con sus compromisos como debe ser un hombre y en este caso un presidente. Y para demostrar el compromiso que asumió López y que sabía que no lo iba a cumplir, me permito exhibir su compromiso así. Quiero dejar muy claro que tan luego triunfe nuestro movimiento, va a haber justicia para los jóvenes de Ayotzinapa. Hago ese compromiso de que llegando se va a integrar esta comisión de la verdad. Bueno, lo cierto es que López está tirado en la lona, coloquialmente hablando. Está culimpinado de que es un tipo mediocre, es un individuo que no tiene palabra, que si se comprometió formalmente de que una vez llegando se iba a formar la Comisión de la Verdad y que resultó presidirla por Alejandro Encina, llegó a una conclusión dirigida, manipulada por López para hacer responsable al Estado y al municipio, funcionarios que ya se fueron. Así es que no pueden defenderse, pero como el ejército subsiste, a ellos sí se les puede hacer responsable de la masacre de esos jóvenes. Pero López cobardemente traicionó a los padres de familia y está apoyando de manera servil, porque es servil al ejército, para que lo sigan apoyando en su desgobierno, porque esas son las únicas agarraderas que tiene López, de tal suerte que es tan cobarde que en lugar de asumir su responsabilidad y sostener la verdad que sostienen los padres de familia, que fue el ejército, se limpia todavía con organismos no gubernamentales de derechos humanos, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con Álvarez y Casa, etcétera, y López se lava las manos como Pilatos para dejar impune en sus fechorías al ejército mexicano, y queda totalmente exhibido como un individuo traidor que no cumplió su compromiso con los padres de familia de los desaparecidos de Ayotzinapa. Y realmente este es una traición, es un delito de lesa humanidad, porque fueron 43 jóvenes, seres humanos valiosos, que eran el futuro de sus padres, y resulta que López traiciona a los padres, deja impune los delitos de desaparición y de muerte de los jóvenes para meter las manos al fuego al ejército mexicano. No cabe duda que López ha quedado totalmente desacreditado como un presidente narco. Creó un narcoestado y además un paraíso para que la delincuencia organizada operara, y se convirtió en el alcahuete de los homicidios, de los crímenes del ejército mexicano, por salvar su pellejo y por seguir con la continuidad de Morena, formando un maximato a favor de la corcholata Claudia Sheinbaum. Gracias.